Beneficios de la oración evangelística, parte 1, para que vivamos quieta y reposadamente. Muy buenas tardes para todos, la verdad espero que se encuentren muy bien y también que hayan recordado orar por nuestra ciudad como aprendimos la semana pasada. Mi nombre es Miguel Oliveros y estaremos compartiendo con ustedes una enseñanza más acerca de la oración. Lo que aprenderemos hoy es cuál es el beneficio de la oración evangelística. Hasta aquí ya hemos aprendido cuál es la naturaleza de la oración evangelística. 1. Es necesario. 2. Glorifica a Dios. 3. Empatiza con los perdidos. Y 4. Nos hace más agradecidos. También hemos aprendido a orar por la conversión de nuestra ciudad, incluyendo a nuestros gobernantes. Si usted se perdió alguna de estas enseñanzas, recuerde que los audios están disponibles en este canal y puede revisar cuando quiera, cuantas veces desea, puede repetir la enseñanza. Bien, ahora hermanos, antes de comenzar, me gustaría que nos encomendáramos al Señor en una oración. Creo que es muy importante que oremos. Estamos aprendiendo sobre la oración y para que esta enseñanza sea guiada por el Señor, debemos encomendarnos a Él. Padre amado, tus cuidados son maravillosos. Tú eres inmensamente grande, Dios, inmensamente fuerte. Nos sostienes con la poderosa diestra, Señor. Con tu poderosa diestra nos sostienes, oh Rey, con la misma que sostienes el universo, con la mano que creaste el universo, la misma mano que hoy nos sostiene, oh Dios. Por tu misericordia, por tu favor, nada nos falta, nada de lo que necesitamos realmente nos falta, porque tú eres un Dios inmensamente grande, poderoso. Gracias, mi Señor, te doy por cuidar y proteger a tu pueblo, Señor, en medio de todas estas dificultades, por llenarnos de paz y tranquilidad en medio de todo este sufrimiento y todas estas cosas por las que pasa el mundo en este momento. El mundo está desesperado, Señor, no sabe a dónde correr. Pero tú, Padre, nos has dado la tranquilidad que aunque la barca se encuentra en medio de una tormenta, tú nos haces caminar, Señor, sobre las aguas. Te alabamos, Señor, te bendecimos, gracias por tu compañía. En esta tarde quiero encomendar esta enseñanza, Señor, que hagas nuestros corazones más blandos, Señor. Ablanda nuestros corazones. Danos, Señor, ese corazón de carne. Cambia este corazón de piedra que tenemos, oh Dios. Ayuda, Señor, a que nuestras oraciones piensen también, en nuestras oraciones pensemos más en aquellos que no te conocen, que están perdidos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, también en esta tarde a entender el mensaje que nos quieres dar. Yo también necesito entender, yo también necesito que obres en mi vida, Dios, para que yo pueda, Señor, obedecer tu palabra. También te pido para que mis hermanos, Señor, puedan entender tu palabra y puedan obedecerte. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestras oraciones y hacerlas como a ti te agradan, Señor, como tú has ordenado que se hagan las oraciones, las rogativas, Señor, las peticiones. Te lo pedimos, oh Dios, haz nuestro corazón distinto, haznos un nuevo corazón, danos un nuevo corazón renovado, Padre amado, que nos permita, Señor, amarte más y amar a aquellos que no te conocen, aquellas almas perdidas, oh Dios. En tus manos nos encomendamos esta enseñanza, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar ahora sí con la enseñanza, pero antes me gustaría que nos saludáramos. Me gustaría saber cómo están, cómo se encuentran. De verdad quiero saber, díganme cómo están. Si desean, ustedes también pueden saludarse entre ustedes a través del chat. En la parte derecha o izquierda, bueno, derecha, ustedes pueden ver el chat en vivo. Puede saludarse con su hermano. Puede saber cómo está su hermano. Yo recuerdo mucho cuando tomábamos un espacio antes de comenzar la enseñanza para saludarnos en el templo. Y no sé si usted, al igual que yo, extraña ir al templo. Extraña saludarse con sus hermanos. Bueno, yo sí. Y sé que no es lo mismo, pero el chat es la forma en la que podemos saludarnos ahora en un servicio, así que lo invito a que utilice este medio y se salude con su hermano. Yo desde aquí los saludo y les deseo muchas bendiciones a todos y a cada uno de mis hermanos, en especial a mis hermanos de Soacha, que en la enseñanza pasada se me olvidó nombrarlos. En especial a ustedes, pero también a todos mis hermanos, a todos los que se encuentren conectados en este momento.
les envío un fuerte abrazo y un fuerte saludo de verdad. Bien, vamos a comenzar con la enseñanza porque también el tiempo va corriendo. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el beneficio de la oración evangelística? Ese es el título de nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de oración? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en 1 de Timoteo 2:2. Para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Si quiere lo puede buscar o simplemente escucharme, es un pasaje bastante corto. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. El beneficio de orar por los perdidos es bastante profundo, mi hermano. La oración por los gobernantes crea condiciones favorables para los esfuerzos evangelísticos. Y con esto me refiero a que nos permitan congregarnos, a que nos permitan predicar el evangelio públicamente. Cuando la iglesia se compromete a orar por los líderes, esto quitará de las mentes de los líderes, de nuestros gobernantes, políticos, presidentes, alcaldes, en fin, quitará cualquier idea de rebelión o resistencia contra ellos. Vivimos en un mundo donde el hombre pecador desea tener poder, y cuando los gobiernos sienten que hay algún grupo de personas que pueda atentar contra ese poder, quitarles este poder, se alteran y pueden sentir algún temor o ver como una amenaza a ese grupo de personas. En cambio, debemos nosotros convertirnos en hacedores de paz, no en reaccionarnos quizá como aquellos partidos de oposición o aquellos grupos al margen de la ley, grupos que son pues perseguidos por supuesto por el mismo gobierno porque son gobiernos dirigidos por hombres pecadores. Pero a nosotros, hermanos, nos interesa es ser todo lo opuesto, de verdad convertirnos en hacedores de paz, como ya lo decíamos. Y podemos encontrar esto en Tito capítulo 3 versículo 1 al 3. Pablo le escribe a Tito y le dice algunas recomendaciones respecto a esto. Y ya vimos que el beneficio es ¿cuál? Es que vivamos quieta y reposadamente en toda dignidad y piedad. Pero veamos un poco más o veamos otro pasaje que nos apoye este beneficio del que estamos hablando. Y este lo vamos a encontrar en Tito capítulo 1 al 3. Espero que mientras yo hablaba usted ya lo haya encontrado. Yo lo tengo aquí preparado. Sin embargo, le voy a dar un poco de tiempo. Tito capítulo 3 versículo 1 al 3. Y me gustaría que usted lo lea en voz alta conmigo. Si usted está allá en la casa con su familia, por favor, léanlo en voz alta, ¿sí? Participen activamente de este servicio. Tito capítulo 3, versículo 1 al 3, dice de la siguiente forma: justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué tal este maravilloso pasaje? Un pasaje de mucha exhortación para nosotros, creo. Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos someternos al gobierno. Y vamos a encontrar una serie de recomendaciones o de mandatos que Pablo da, que no debemos hablar mal de ellos. Pablo aquí nos llama nuevamente a la tranquilidad, al sometimiento de los gobiernos. Y recuerden que en esa época, ya les había contado en la enseñanza pasada, en esa época el gobierno era un gobierno pagano, un gobierno que incluso mataba a aquellos que se profesaban cristianos. Y era por lo mismo, porque el emperador tenía miedo, este movimiento cristiano estaba teniendo demasiado crecimiento y pensaban que era un grupo rebelde en contra del imperio romano.
Pero entonces Pablo dice, no necesitamos que nos vean como amenaza, no nos interesa quitarles el poder político, lo que nos interesa es que las almas sean alcanzadas. Entonces debemos someternos al gobierno. Después Pablo nos dice que no hablemos mal de nadie, que no hablemos mal de nadie. Porque hablar de otras personas a nosotros nos da la falsa sensación de ser superiores. Cuando hablamos o echamos chisme de alguien, nos creemos mejores que esa persona. Nos da la falsa sensación de creer que él es menos que nosotros. Pero todos los hombres son superiores en nosotros en algún sentido. En algún sentido Dios les dio alguna capacidad, alguna característica, y ninguno es superior a otro. Sin embargo, lo único que nos hace diferentes es Jesucristo mismo. Sin embargo, ustedes deben recordar que Jesucristo es un regalo por gracia que Dios nos dio. Entonces no podemos jactarnos por eso y creernos más que los demás. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer estas dos cosas? ¿Cómo podemos nosotros someternos al gobierno y no hablar mal de los gobernantes, ni de ninguno de los perdidos? Porque dice que no hablemos mal de nadie, ¿sí? Que no hablemos mal de ellos, de nadie, de aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio. ¿Cómo podemos hacer estas dos cosas? Ahí mismo lo dice, porque también nos dice que debemos hacerlo poniéndonos en el lugar del otro. Podemos hacerlo por algo que se llama empatía, y yo no sé si usted conoce el significado de empatía, pero empatía básicamente es ponernos en el lugar de la otra persona. Es decir, debemos darnos a la tarea de entender por qué son así, por qué los políticos son así, por qué las personas que no conocen a Dios son así. Y son así porque son pecadores, así como nosotros también éramos pecadores. Nosotros éramos incapaces de comprender justicia. Ellos también en este momento son incapaces de comprender justicia. Y recuerde esto, hermano, es mucho más fácil hablar mal de las personas y criticarlos que orar por ellos. Cualquiera puede hablar mal de un político, cualquiera puede hacer un meme, una burla hacia el presidente, cualquiera puede hacerlo, hasta los mismos ateos lo hacen. Incluso las personas del mundo consideran que hacer este tipo de cosas está bien. En algún momento yo también consideré que hacer este tipo de cosas estaba bien. Pero orar por ellos es una cosa que no lo hace cualquiera, que no lo hace cualquier persona, solo lo hacen quienes, los cristianos, aquellos a quienes se les ha dado el mandato de orar por esos políticos en vez de hablar mal de ellos. Y esto es porque no tenemos empatía, no podemos hacer esto porque no tenemos empatía. No vemos que ellos son así porque son pecadores, porque están ciegos, pero no vemos que nosotros también estábamos ciegos y seguiríamos siendo ciegos si no fuese por la misericordia que Dios tuvo de nosotros. Entonces, nosotros debemos pedir la misma misericordia que hubo para nosotros, que esos hombres puedan alcanzar misericordia. Alguien, no sé quién, hermanos, alguien, no sé quién nos dijo que hablar mal de las personas era divertido y nos haría sentir muy bien. Pero la Biblia nos dice que no es así, que debemos más bien ponernos en el lugar de ellos, entender por qué son así y orar por ellos. Bien, cuando nosotros como creyentes comenzamos a orar de esta forma y comenzamos a orar incesantemente, y cuando digo incesantemente es mucho, ¿no? No es orar poco. Por ejemplo, la semana pasada oramos por nuestra ciudad y el resto de la semana dejamos de orar. Si eso pasó, mi hermano debe recordar que no, hay que hacerlo todos los días. Debemos orar incesantemente, comprometernos realmente con la oración de nuestra ciudad y por aquellos gobernantes y de aquellos que no conocen al Señor. Porque esto va a traer beneficios para nosotros, ¿sí? Y nosotros debemos orar especialmente por los líderes de la nación, por esos que no son creyentes y por aquellos que son problemáticos, por esos que son corruptos especialmente, es que debemos orar. Por aquellos que son más malvados, son los que más nosotros debemos orar. Recuerde que Pablo, quien escribe esta carta, era una persona que perseguía a los cristianos. Pablo era una persona que iba, incluso se salía de la ciudad, los perseguía hasta otras ciudades hasta encontrarlos, llevarlos a la cárcel. Que cuando mataron al apóstol Esteban, él estuvo allí y tomó las ropas, tenía las ropas de Esteban en sus manos y aprobaba que mataran a Esteban a piedra. Toda esa maldad que tuvo Pablo fue perdonada por Dios. Entonces no importa qué tan corrupto, qué tan malo pueda llegar a ser
un líder de nuestra sociedad, un político de nuestra sociedad, el Señor puede tener misericordia de él. Entonces comprometámonos con la oración y comprometámonos y creamos que realmente Dios puede cambiar a esas personas sin importar absolutamente la condición en la que se encuentren hoy. Por la gracia del Señor lograremos que las personas no creyentes, que los gobiernos nos vean como personas virtuosas, como personas amantes de la paz, compasivos, trascendentes para la ciudad. Ahí dice que estemos prestos a hacer toda buena obra, ¿cierto? Toda buena obra que el gobierno pretenda hacer, nosotros estemos ahí dispuestos como amigos aliados, buscando el bienestar de todos, el bienestar de la ciudad entera. El beneficio de este tipo de oración es que dejen de ver la iglesia como una amenaza, sino que nos reciban como amigos aliados para transmitir los buenos mensajes y las buenas obras que el gobierno también hace. A la vez que más personas reciben la fe salvadora por medio de las oraciones cristianas y las condiciones favorables aumentan para la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros aplicar eso en este momento? Con base en esta enseñanza vamos a orar. Vamos a orar y vamos a aplicar esto a nuestro país, a nuestro tiempo. Con esta breve enseñanza podemos tomar algunos elementos para empezar a orar, para partir de ahí y orar nosotros en esta tarde. Oremos, hermanos, para que el gobierno no nos vea como una amenaza. Al salir de la cuarentena, mis amados hermanos, algunos lugares serán reabiertos. Y de verdad esperamos que la iglesia esté incluida dentro de esos lugares. Hay algunas personas que han dado falso testimonio, mis hermanos, diciendo cosas como, por ejemplo, que si usted usa tapabocas es porque no confía en Dios, que si uno confía en Dios no debe usar tapabocas. Pero la Biblia llama a eso tentar a Dios. No es una práctica correcta, se llama tentar a Dios. Y eso puede hacer que los gobiernos vean las iglesias como fuentes de alto contagio y no nos permitan congregarnos. Pero ya vimos que debemos obedecer las recomendaciones del gobierno, por lo que debemos orar para que no nos vean como amenazas, sino nos vean como aliados en esta crisis. Que somos personas que llevan el mensaje de esperanza, que llevan aliento a las personas, este mensaje de salvación, que seremos capaces de guardar todas las recomendaciones para volver a reunirnos: tapabocas, antibacterial, la distancia, la cantidad de personas que pueden estar por reunión. Es decir, que podamos reunirnos quieta y reposadamente en el templo. Si nosotros oramos al Señor, nos comprometemos con la oración para que estos hombres no nos vean de verdad como un problema en este momento de pandemia, pronto, hermanos, pronto podremos volver a reunirnos en el templo, poder vernos. Al menos no podremos abrazarnos, dar la mano, el ósculo santo, pero podremos volver a vernos, hermanos. Así que oremos firmemente para que ellos puedan ver que nosotros somos aliados en esta crisis, dando esperanza y aliento a las personas a través de la palabra de Dios, en vez de ser una amenaza, ¿cierto? Y de ser irresponsables con esta crisis que estamos viviendo. También les voy a pedir que oremos. Yo sé que es difícil orar por países que no conocemos, pero oremos por esos países donde hay gobiernos, donde hay dictaduras que temen perder su poder, y eso hace que ellos reaccionen de manera agresiva y violenta, ¿sí? Y es el caso que les comentaba de China. Ellos en este momento, eso es lo que temen, por eso no permiten que los cristianos se reúnan. Cuando ellos ven a hartas personas reunidas, piensan que están conspirando en contra de ellos, y por eso empiezan a perseguirlos. Oremos para que esos gobiernos se den cuenta que en momentos como estos hay misioneros, hay cristianos que están predicando, dándole esperanza a las personas. E incluso yo vi algunas noticias donde había cristianos repartiendo tapabocas en las calles con todo el sistema de seguridad, y a la vez que iban predicando. Que se den cuenta que los cristianos no son una amenaza para los gobiernos, sino son más bien aliados. Y alguno pensará, pero eso es una dictadura, ¿cómo puede ser posible? Hermanos, a nosotros los cristianos no nos interesa tomar el poder político de los gobiernos de este mundo, para nada. Porque el gobierno que a nosotros nos interesa es el gobierno de Dios, el gobierno de los cielos. No nos interesa. ¿Para qué queremos llegar a una posición política alta o dominar? Hermanos,
Sin duda el Evangelio puede transformar y mejorar muchas de estas cosas, pero los gobiernos siempre, hermanos, serán corruptos. Así que lo que nosotros estamos buscando es que el gobierno sea lo suficientemente justo como para que nos permita poder expandir el reino de los cielos, llevar el Evangelio, alcanzar a más personas con el Evangelio. Eso es todo lo que nosotros buscamos. Y para eso pues necesitamos las condiciones que ya hablamos en esta enseñanza, y también en la anterior hablábamos de justicia social, de justicia económica, de seguridad para los ciudadanos, ¿cierto? De sabiduría para nuestros alcaldes. Entonces todas estas condiciones son favorables para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Ahora, ¿esto quiere decir que nosotros nunca sufriremos? ¿Que nunca habrá problemas para los cristianos si nos comprometemos a orar? No, mi hermano. Por supuesto los va a haber, pero vamos a tratar ese punto en la siguiente enseñanza. Por ahora también me gustaría que oráramos por la petición de la señora Disney Álvarez. Disney Álvarez nos hizo llegar una petición en días pasados. Ella pide pues por toda la situación que estamos pasando, también pide por sabiduría para los gobernantes y protección pues para su familia. Entonces vamos a orar, mis hermanos, por estas tres peticiones, y también pues por nuestra hermana Tatiana. Muchos de ustedes conocen ya cuál es su situación. El Señor dice que Él se apiada de los que lloran, ¿no? Que se apiada del pueblo que está afligido y los consuela. Entonces roguemos al Señor para que en estos momentos todas las promesas de Dios se hagan vivas, se hagan efectivas. Nuestra hermana Tatiana pueda verlas con sus propios ojos, pueda ver las maravillas que hay en la Biblia, porque en los momentos más difíciles es cuando la palabra del Señor y sus promesas son más dulces. Oremos al Señor por estas 4 peticiones, son diría que bastantes peticiones, pues para el tiempo que hemos estado manejando. Sin embargo, vamos a orar, hermanos. Hace mucho tiempo quizá no orábamos juntos largo, hemos estado orando, haciendo oraciones cortas. Bueno, hermano, yo sé que no es fácil estar frente a un computador y la distracción quizá de otras personas que no son creyentes, que estén allí y no estén con ustedes en el culto, o quizá la distracción de revisar las redes sociales. Pero trate de tomar este tiempo para orar. Hace mucho tiempo no oramos juntos por un largo periodo. Oremos unos minutos, hermano, tampoco será una hora, pero oremos por unos minutos. Oremos al Señor. Padre bendito de la gloria, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque realmente podemos encontrar, oh Dios, bendición en ella. Podemos darnos cuenta, Señor, que tú nos das instrucción de lo que debemos hacer y cómo debemos vivir nuestras relaciones, tanto familiares, Señor, eclesiales y también gubernamentales, cómo debemos vivir respecto al gobierno, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esa instrucción que nos das, y te pido perdón, porque en otro tiempo fui reaccionario, Dios. Estaba presto a criticar todas las acciones del gobierno, Señor. Estaba presto a generar política, a generar debates políticos siempre y cuando se presentara la oportunidad. Y trataba de no perderme ninguna oportunidad, Señor. Pero esto no crea sino divisiones, y crea también que algunas personas dejen de creer o rechacen el Evangelio, o no permitan, oh Dios, que yo les predicara, que yo les enseñara, porque ya estaban predispuestos por alguna discusión política que habíamos tenido, Señor. No vale la pena realmente ni atacar ni defender ningún gobierno, Señor. Simplemente debemos someternos, mostrarnos obedientes al gobierno, Señor. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a tener empatía, Dios, porque para poder, Señor, de verdad vivir sometidos al gobierno, y también para no hablar mal de ellos ni de los que no son creyentes, necesitamos empatía, Dios. Te ruego que nos recuerdes cada vez que ellos cometen errores, cada vez que ellos pecan, Señor, que nos ayudes a recordar que eso es lo que son pecadores, que están ciegos, que aparte de que están viviendo vidas tristes, dolorosas aquí, Señor, porque no están contigo, porque no te tienen a ti, Señor, si no se arrepienten, si no se convierten, oh Dios, si no te siguen, vivirán también el sufrimiento eterno, Señor, vivirán en el infierno, Padre. Así que debemos compadecernos de ellos, Señor, entender, oh Dios, que ellos están en una posición en donde nosotros también estuvimos en algún momento,
una posición donde nosotros también estuvimos al borde del abismo y no teníamos ninguna comprensión ni visión de la justicia, sino que hacíamos todo lo malo, Señor, sin ningún reproche. Oh Padre, ten misericordia de nuestros gobernantes. Ten misericordia de ellos, Señor, y permíteles, Dios, ser alcanzados. Permíteles que se puedan arrepentir, Dios, que conozcan del Evangelio, que se arrepientan, oh Dios amado. Y te pedimos en este momento que el presidente, Señor, y que la alcaldesa no nos vean como una amenaza, Señor. Muchos que se dicen llamar cristianos se han comportado de maneras irresponsables frente a esta pandemia. Por supuesto que tienen miedo de dejarnos congregar porque dicen si los dejamos ir tentando a su Dios o basándose en su fe, no van a respetar las medidas de seguridad. Entonces mejor no los dejemos salir, Señor. Ayuda, Señor, a que todos nosotros nos convirtamos en personas de paz, en personas responsables con esta pandemia en este momento, para que nos vean como una ayuda al gobierno en estos instantes. Que ellos vean lo que realmente deseamos hacer, que no es simplemente por fanatismo ir a reunirnos, sino que es necesario que nos reunamos para mantener el cuerpo de Cristo unido y para llevar mensaje de esperanza y de paz. Muchas personas, Señor, en estos momentos se encuentran llenos de ansiedad, Señor, deprimidos. Algunos muy bien en sus casas y aún así están destrozados anímicamente, psicológicamente están allí destrozados, espiritualmente abatidos, Señor. Y otros tienen que salir a la calle obligados a conseguir su sustento también, Señor, desesperados. Y es allí donde tu palabra, Señor, es dulce como la miel, donde en medio de todas estas circunstancias podemos saborear tus dulces promesas, Señor. Podemos estar tranquilos y en paz, Señor, sabiendo que dependemos de un Dios poderoso, de un Dios fuerte, de un Dios grande. Del Dios que sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, Señor. Del Dios que nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado y nos llevará a nuestra tierra prometida que es el cielo, Señor. Cristo regresará. Estamos en la madrugada y pronto amanecerá y cuando llegue el día Jesucristo vendrá y no habrá más pecado, todo el pecado habrá muerto, todos los malos sentimientos, las malas sensaciones, los malos pensamientos, todo desaparecerá y solo habrá el amor y la gloria infinita de Dios para nosotros. Ya no habrá llanto ni dolor, no habrá tristeza ni angustia, ni estrés, ni ansiedad, nada, porque al fin estaremos con nuestro Creador viviendo en total plenitud. Y ese es el mensaje, Padre, que queremos hoy llevarle a las personas. Por lo que te pedimos, Dios, que el gobierno cambie su mirada hacia nosotros y nos vea distinto. Y también por mis hermanos, que empecemos a ser responsables de verdad. Frente a esta pandemia, Señor, ayúdanos a ser obedientes. Si el gobierno dice pónganse tapabocas, nos ponemos tapabocas. Si el gobierno dice usen antibacterial, lávense las manos, nos lavamos las manos. No nos importa, lo que nos importa, mis hermanos, no es ser rebeldes, no es decir, ay, yo no le hago caso, eso es mentira, esto es un invento. Bueno, puede que para usted sea un invento, puede que para muchas personas sea un invento, pero para el gobierno es un asunto serio. Y si nosotros nos sometemos y obedecemos, podremos volver a reunirnos en nuestros templos. Pero si seguimos rebeldes, no nos vamos a poder reunir. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a tener empatía, también a entender al gobierno y entender las preocupaciones que tiene el gobierno. Y a ceder, a someternos con tal de que podamos volver a reunirnos y continuar con el crecimiento del Evangelio. Dios, también te pido por aquellos países, sé que no conocemos otros países, muchos de nosotros quizá no conocen otros países, Señor. Por ejemplo, China, no sabemos cómo es el asunto en China, pero sí sabemos que hay hermanos nuestros. Y nos ponemos en el lugar de ellos, hermanos que hoy están quizá lejos de sus casas, Señor, que saben que dependen únicamente de ti, oh Dios, y que están allí en medio de la pandemia predicando, Señor, el Evangelio, llevando tu palabra, oh Dios. Y en muchos lugares, Dios, son perseguidos porque el gobierno teme
teme de ellos, piensan que son otro grupo más de reaccionarios, de grupos de oposición, Señor. Ten misericordia, Dios, ten misericordia de todos ellos, Padre. Ayuda, Señor, a esos gobiernos a ver lo que realmente somos los cristianos, que somos hacedores de paz, que llevamos palabra de esperanza a todos y cada una de las personas que puedan oír tu voz y que puedan seguirte, mi Dios amado. Ayuda, Señor, a los gobiernos. Ayuda, Señor, a los cristianos en todo el mundo, Señor. También, oh Dios, te pedimos por la familia de la señora Edisne Álvarez, oh Dios, que seas tú cuidándoles y protegiéndoles, oh Dios. Pero sobre todo, Padre amado, que los lleves al arrepentimiento. Día a día debemos arrepentirnos. Y que los lleves, Señor, a conocerte cada día más, Señor. Muchas personas en este momento están dedicando su tiempo a muchas cosas, a infinidad de cosas. Pero tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es obedecer tu palabra. Ayuda, Señor, a la familia de la señora Álvarez a que lleguen a los pies de Cristo, Señor, y que se arrodillen cada día en arrepentimiento, Señor, y en buscarte a ti, Señor. Guárdanos y protégenos a todos, Señor, a todas nuestras familias, pero lo más importante, Dios, que sean guardadas nuestras almas del pecado y del mal. Oh Dios, te pedimos también por nuestra hermana Tatiana, Señor. Hoy, mi buen Dios amado, nuestra hermana Tatiana pasa por circunstancias difíciles, oh Dios, por algo por lo que ninguno de nosotros estamos preparados. Todos sabemos que la muerte es una realidad, es una posibilidad, pero ninguno de nosotros espera que sea nuestro turno y tampoco espera que sea el turno de alguien a quien amamos. Pero tú, oh Dios, nos dices que los cristianos no morimos, que los cristianos dormimos hasta que tú regreses, oh Dios, y cuando tú regreses todo será maravilloso. Te pedimos consuelo para nuestra hermana Tatiana, que la llenes de aliento, Señor, y de fuerza y de valor, que la ayudes, oh Dios, a ver tus promesas, Señor, que la ayudes, Señor, a buscarte más, que toda esta situación, oh Dios, sea para ella de bendición, porque para los que son hijos tuyos todas las cosas obran para bien. Incluso estos momentos dolorosos nos llevan a buscarte más, a conocerte más, a confiar más en ti. Eso deseamos para nuestra hermana Tatiana, oh Dios. Que la ayudes, oh Dios, a que toda esta situación dolorosa y triste mañana se convierta en una situación que la ayudó a crecer, que la ayudó a fortalecer y que la ayudó a ser más feliz, más plena en ti, oh Jesucristo. Todos, oh Dios, estamos con ella desde la distancia, Señor, orando, Señor, pidiendo por ella, Señor. Llorando con los que lloran, riendo con los que ríen, Señor. Hoy llora nuestra hermana Tatiana y nosotros también, oh Dios, nos dolemos con ella. Porque sabemos que son emociones humanas, nos creaste con estas emociones, oh Dios. Pero lo importante es que aún en medio del dolor, no perdamos la confianza jamás, jamás en ti, oh Dios. En ti, oh Dios, necesitamos confiar siempre. Despojarnos de todo, entender, siempre estar con las manos abiertas, que si nos entregas algo también puedes quitárnoslo en el momento en que tú desees. Pero que lo importante es que todo absolutamente obra para bien. Todo absolutamente obra para bien de los cristianos, para la santificación, para el crecimiento de nuestros hermanos. Hoy, Padre amado, nos llevas, Señor, nos has sacado de la esclavitud y caminamos por el desierto como peregrinos, creciendo en santidad, formando nuestro carácter, nuestra paciencia, dando fruto en nuestras vidas, los frutos del Espíritu Santo. Pero un día, Padre, llegaremos a la tierra prometida y allí todo acabará. Seremos santificados, glorificados y viviremos en paz para siempre, oh Dios. Llena de esperanza a mi hermana Tatiana, te lo rogamos. Y a todos y cada uno de los que nos escuchan en esta tarde, que no tengamos temor ni desconfiemos, porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Él creó los cielos y la tierra. Él los preservará hasta cuando desee hacerlo. Y cuando desee que su Hijo Jesucristo venga,
Ese día regresará y será el fin. Y todo, absolutamente todo, será hecho nuevo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, recuerden que ustedes pueden enviar sus peticiones de oración a los grupos, al grupo de WhatsApp, o pueden escribírselas directamente al pastor o a mi persona, y estaremos orando en cada enseñanza, en cada oportunidad. Esta fue la parte 1, tendremos la parte 2 el siguiente miércoles, si el Señor Dios Todopoderoso nos lo permite. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana, mis amados hermanos. Estemos en contacto, por favor, y no dejemos de amarnos en esta situación. Los quiero mucho a todos, los extraño, espero verlos pronto. Paz y gracia a todos ustedes. Buenas noches.